Sean todos bienvenidos a este canal de liberación y guerra espiritual. Hoy con el tema de exterminando el espíritu de Amalek. Esto se encuentra en Éxodo 17:8 y vamos a mirar la estrategia que usó Moisés para derrotar al espíritu de Amalek. Padre, colocamos este momento, Señor, este aprendizaje, Señor, delante de ti, delante de tu presencia. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Llénanos de tu presencia, de tu sabiduría. Nos cubrimos con tu santa sangre, Padre de la gloria. Manifiéstate, Señor, en este momento y en cada uno de los que escucha, Señor, estos audios de liberación, de guerra espiritual. Entra en sus familias, Padre. Haz transformaciones, haz liberación. Capacítanos, dótanos, Señor, como esos guerreros tuyos para poder ser efectivos en la guerra espiritual. Bajo tu palabra, Señor, colocamos este fundamento del libro de Éxodo 17:8 y también lo queremos colocar, Padre de la Gloria, delante de ti para saberlo usar cuando lo necesitemos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un espíritu que se llama Amalek y le voy a estar explicando también en dónde se encuentra y cómo opera. Por ahora vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 17, el versículo 8, y tiene por título Guerra con Amalek. Los amalecitas fueron los primeros a los que el pueblo de Israel le tocó enfrentarse cuando ellos salieron de Egipto. Por lo tanto, este espíritu, hoy espíritus, en ese tiempo enemigos de carne y hueso, son los que hacen oposición cuando Dios tiene algo para entregarte, cuando Dios ya te ha prometido algo, cuando tú has salido de Egipto y vas a entrar a esa tierra prometida y vas a conquistar tierras, es el primer espíritu que se levanta. Vamos a leer. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, es decir, ganaba Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí lo primero que vemos es que es un espíritu que va de generación en generación. ¿Qué es lo que estaba pasando en este capítulo? Moisés mandó a Josué a escoger varones para pelear contra Amalek. Miren lo que dice Deuteronomio 25:17. Tiene por título Orden de exterminar a Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Lo que yo les explicaba ahora, que Amalek les salió al encuentro cuando el Señor los sacó de Egipto. 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto,
cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, primer aprendizaje de Amalek, que Amalek le salió al camino al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto y él desbarató la retaguardia de los débiles que iban detrás, pues cuando ellos estaban cansados y trabajados. Entonces, este espíritu ataca mucho al creyente cuando se siente cansado, cuando se siente débil. Amalek dice, es justo como lo necesitaba para entrar y atacar. El libro de Éxodo, el capítulo que acabamos de leer, 17, lo primero que nos dice en el versículo 8 es que ellos los llevó, estaban en Refidim, cuando pelearon contra Amalek. Y Refidim significa lugar de descanso. Dice allí que Moisés alzaba sus manos, Israel ganaba, Moisés bajaba sus manos, Israel perdía. Por eso lo importante en la guerra espiritual de levantar las manos. También nos enseña que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés. Dios quería que Israel ganara. La victoria la determinaba Moisés. Dios quiere que tú ganes territorios, que tú conquistes territorios. Te ha dado las armas, te ha dado la orden. Lo que determina y quien determina que ganes eres tú, porque aquí ya el Señor les había entregado los territorios. Era decisión de Moisés ejecutarlo. En el cielo ya hay decretos para tu vida, pero nosotros debemos ejecutarlo. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El cielo interviene en la tierra solo cuando la tierra interviene en el cielo. La iglesia tiene la autoridad. Tú tienes la autoridad de clamar, de pedir, de buscar, de llamar, de determinar. Haz tu voluntad, dice la palabra, la oración, haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. También Marcos 3:27 nos dice que nos ha dado el poder de atar a ese hombre fuerte, en este caso, el espíritu de Amalek. Yo quiero entrar a explicarles qué hace y cómo opera el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. El video pasado pudimos ver el espíritu de Madián y cómo operaba el espíritu de Madián y lo que hizo Josué para derrotar al espíritu de Madián. Hoy vamos a ver lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué, Aarón y Hur para poder derribar a este espíritu de Amalek y que en el libro de Deuteronomio nos enseña el Señor que vamos a tener guerra de generación en generación, por eso nosotros nos debemos levantar y contraatacar. Número 1, Amalek es un espíritu que se levanta en contra de los propósitos de Dios y nos impide que avance. A Amalek le salió al paso al pueblo de Israel y le impidió que avanzara. Amalek ataca el área personal, el área familiar, el área económica y el área ministerial, porque nótese que dice que le salió a los de la retaguardia y que desbarató y que atacó a los débiles que iban cuando ellos estaban cansados y trabajados. Amalek quiere derribar a todo aquel que se cree débil. Por eso fue que en el video pasado hablamos de que Gedeón decía, ay no, Señor, pero es que yo soy el más débil de mi familia y el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. El Señor ya te ha entregado una fuerza para pelear. El Señor ya te ha entregado armas para levantarte a derrotar a ese espíritu de Amalek y a cualquier espíritu que se quiera levantar. Amalek quiere impedir que tú entres a la tierra prometida. Es la primera oposición que vamos a encontrar después de haber salido de Egipto. Amalek
se levanta a destruir sueños, proyectos, visiones y planes, estrategias. Israel tenía muy claro que debía entrar a la tierra prometida y Amalek lo supo y se le quiso interponer. Amalek no pierde su tiempo con personas, ¿sí? Él quiere entrar y contraatacar, él quiere entrar y desanimar, él quiere que tú te desanimes, él quiere que tú te canses, él quiere, él quiere llegar y derribar esos propósitos, pero en el nombre del Señor, la oración de guerra espiritual tiene poder y la palabra de Dios dice que cuando determinemos una cosa no será firme. Hoy nos levantamos determinantes a derribar a todo espíritu de Amalek que quiera derribar nuestros sueños, nuestros propósitos, porque hoy el Señor nos levanta como Moisés. ¿Saben qué significa la palabra Amalek? Significa belicoso, significa agresivo, violento, pendenciero, combativo, hostil, ofensivo, que es propenso a la guerra. Entonces, ya ahí vamos viendo cómo y qué tipología tiene Amalek. Es inclinado a la guerra, esas guerras que se levantan de la nada, pero también significa el que lame, el que barre, ellos eran nómadas en ese tiempo. Hoy estamos hablando de las características de Amalek como espíritu, pero en ese tiempo el Amalek físico eran nómadas, eran ambulantes, estaban establecidos en el desierto y ejercían control en las rutas por donde los viajeros solían pasar. Su sostenimiento se basaba en robos, que le hacían a los viajeros. Además, mataban por placer, se dedicaban a saquear pueblos cercanos y pues cuando ellos veían que Israel venían a posesionar tierras, ellos no querían que las posicionaran, ellos querían pues sacarlos corriendo. Amalek es lo que va en contra de tu propósito, de nuestros propósitos, es el que se opone, es el que nos hace resistencia, es el que nos frena. Por eso es que si tú eh, quieres como tener un emprendimiento, quieres estudiar algo, aún en los ministerios, y tú ves que se te está levantando guerra, hay personas que dicen, no, es que no sé, me fui a meter en tal proyecto y se me levantó una guerra. Es porque Amalek se te está oponiendo, así como se le opuso al pueblo de Israel para que pudieran conquistar ese territorio. Entonces, dice que ellos pelearon en Refidim. Éxodo 17:16 dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El libro de Deuteronomio 25:17 nos da la orden de exterminarlo. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo cuando ibas en el camino, que te salió y te atacó por la retaguardia. Entonces, es un espíritu que ataca la retaguardia. Por eso nosotros en oración le pedimos a Dios que haga muro y antemuro alrededor de nosotros, adelante, atrás, la retaguardia, izquierda, derecha, para que no seamos atacados por Amalek. Amalek destruye a los débiles. Por eso es que este capítulo 25, 17 de Deuteronomio dice que atacó a los débiles. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, diga el débil fuerte soy. Yo sé que hay situaciones que quieren llegar a colocar debilidad, como un dictamen médico, pero la mejor medicina que tú puedes tener, una situación difícil, la mejor medicina que tú puedes tener y decirte cuando te sientas débil es, diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde tu debilidad viene a convertirse en fortaleza. Acuérdese en que le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, el Señor es quien nos entrega la fuerza para pelear la batalla. Amalek es un espíritu diabólico de oposición, de resistencia, impide el avance a lo prometido, a la tierra prometida, al empleo prometido, a muchas cosas que el Señor nos ha prometido. Él está en contra de esas promesas, pero está derribado en el nombre de Cristo Jesús. Amalek es la tipología de mundo, de carne, del enemigo de las almas. Representa la naturaleza pecaminosa y las acciones desordenadas. Ataca por la espalda, ataca la debilidad,
Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando usted se sienta cansado, se sienta agotado, son esas situaciones que desafortunadamente llegan y quieren como colocar debilidad. Vaya, como lo dice Mateo 11:28, vaya a la cruz, vaya a los pies de Jesús, dígale, Señor, me siento cansado, pero yo sé que tú me das la fuerza para continuar y Él se la va a entregar. Eh, Josué, junto con Moisés, fueron los guerreros. Josué lo derrotó físicamente y Moisés, como lo leíamos, lo derrotó orando con las manos levantadas a Amalek. Éxodo 17:13 dice que Josué deshizo a Amalek y a todo su pueblo a filo de espada. Pero también Amalek es un espíritu que persiste de generación en generación, por eso nosotros debemos levantarnos y pelear contra Amalek eh, por nuestras casas, hogares y familias. Amalek es el pecado que mora en la carne. Gálatas 5:19-21 dice que las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. En todos estos pecados mora Amalek. Entonces, ahí ya vamos viendo quién es Amalek. Amalek es un demonio que se levanta a destruir, a matar, obstaculizar el avance del reino. Es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios, ataca la economía, el ministerio, la familia. Al igual que Madián, se roba el fruto de las manos, te desenfoca del propósito. Tú tienes un propósito grande en esta vida y Amalek viene como a desenfocar, a cambiar el lente, a que veamos que hay desesperanza. Es un espíritu manipulador, trabaja por la retaguardia, para restarnos eficacia, para restarnos fuerza. Es un espíritu de ablandamiento, quita la pasión por la presencia de Dios, viene a colocar como espíritu de estupor, como espíritu de letargo, que ya lo habíamos visto en videos pasados, como ese adormecimiento, como que no me quiero levantar a pelear ya por mi casa, como que me voy a quedar mejor sentado, eso es Amalek. Amalek es una figura de nuestra lucha diaria con el mundo, la carne y el pecado, pero Dios nos da el mandato de exterminar a Amalek. Eh, Dios preparó un territorio espiritual que debemos conquistar, ya que nosotros debemos conquistar territorios y no que Amalek termine conquistándonos a nosotros y a nuestras familias. Eh, Deuteronomio 25 va muy ligado de Éxodo 17 porque dice pues que Amalek impide que avancemos, dice que Amalek ataca los sueños, las visiones, quiere impedir que entremos a lo que ya Dios nos ha prometido, a la tierra prometida. Dios quería que Israel ganara, pero pues finalmente Moisés era quien determinaba, ¿no? Porque también nos enseña que él levantaba las manos y Amalek perdía, pero que cuando Moisés las bajaba, Amalek ganaba. Amalek no quiere que tú avances. Amalek quiere que te quedes en el desierto dando vueltas, que no entres a esa tierra prometida. Josué se levanta a vencer. Hay que vencer, tenemos que levantarnos a vencer para poder conquistar. Yo sé que vamos a tener luchas y batallas, de pronto ustedes la están pasando y dicen, no, ya no quiero pelear más, ya quiero tirar la toalla, pero yo hoy te invito y le pido a Dios que te dé fuerza, sea cual sea la situación que estás viviendo, sentimental, familiar, económica, con tu salud. Yo sé que quiere venir desánimo, que quiere venir a Malek y atacar, hacer que tire la toalla, hacer que tires llamado, que tires el propósito, que digas no puedo más, pero hoy en el nombre del Señor te animo y te invito y le pido a Dios que te inyecta de esa fuerza que tú necesitas para poder levantar por tus visiones, por tus propósitos, por tus planes, por tus sueños, porque el único interesado de que no avances es Amalek. Amalek te quiere detener, te quiere desanimar, te quiere confundir. Pero Moisés tomó su vara y subió a la cumbre. Tienes que tomar la vara y subir a la cumbre.
¿Y qué es subir a la cumbre, ir al monte de oración, allí donde tú estás? Esa es la mejor guerra espiritual. La guerra espiritual no se ejerce tanto en esta guerra espiritual contra Amalek, no se ejerce tanto de pronto que tú vayas a un lugar y digas, vamos a hacer guerra espiritual. No, ve a la cumbre, ve a ese lugar íntimo, a ese lugar de adoración, a ese lugar secreto, ve y llénate, coge la vara. Esa vara que abrió el mar rojo, esa vara que el Señor te ha dado de autoridad y de poder, y llénate de la presencia. Yo sé que el caminar ha sido difícil. Todos los seres humanos hemos tenido y tenemos situaciones, pero el Señor es el que te da la fuerza. Ve, llénate de su presencia, ve, llénate del Espíritu Santo. Si no tienes que orar, coloca una alabanza, sé sincero con Dios y dile, Señor, esta guerra siento que la estoy perdiendo, siento que no puedo avanzar, siento que no puedo continuar. Abre la Biblia, Dios te va a hablar, Dios te va a capacitar, Dios te va a entregar esa vara para que puedas subir a la cumbre. Yo sé que no tienes fuerzas, pero el Señor te las va a dar para que puedas subir. Y también en esta guerra vemos la importancia de contar con un Aarón y con un Hur, que ayudaron y levantaron las manos de Moisés en esa cumbre. Pero también dice que Moisés se cansó y ellos le colocaron una piedra. La piedra tipifica a Cristo, Él es nuestra piedra, Él es nuestra roca, esa roca viva, esa roca que no nos deja mover, esa roca que es nuestro fundamento. Entonces, la importancia en esta guerra espiritual, tener a un Aarón y a un Hur que te levanten las manos cuando tú ya te sientas decaído, cuando tú ya te sientas que no puedes más, llama a alguien de la iglesia, a alguien que sea ese Aarón y ese Hur, no te quedes callado. Muchas de las personas que atravesaron guerras económicas, sentimentales, con la salud, terminaron tomando malas decisiones, terminaron quitándose la vida porque no llamaron, no dieron un grito de auxilio, no llamaron a un Aarón y a un Hur para que los ayudara, para que le levantaran las manos. Nosotros necesitamos quien nos levante las manos y en esta guerra espiritual pido a Dios que te coloque a un lado a un Aarón y a un Hur. Yo he pasado situaciones muy difíciles con mi salud, donde he llamado a ese Aarón y a ese Hur, me han levantado las manos y he podido salir de esas crisis. Yo le pido a Dios que sea colocándote ese Aarón y ese Hur. Tú lo puedes leer. Dice que vinieron, que subieron Aarón, subieron, dice, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él la bajaba, pues prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Hoy le pido a Dios que si tus manos se han cansado, porque de pronto has trabajado mucho, porque te han quitado, porque te han decepcionado, porque estás enfermo, porque te sientes cansado, que hoy el Señor mande a ese Aarón y a ese Hur. Y hoy también vengo en este audio como un Aarón y como un Hur a levantarte las manos, a decirte que tú puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, a decirte que Dios está contigo y Él es el que te entrega las fuerzas, a decirte que tienes un propósito grande, un llamado grande, una familia hermosa por quien pelear, tienes una salvación que te está esperando. Levántate a pelear, seca tus lágrimas. El Señor le dijo a Agar cuando dejó a su muchachito a unos metros, porque no tenía agua y no tenía pan. Y el Señor le dijo a Agar, ¿qué haces? Levanta a tu muchacho. Hoy te digo, levántate por tu familia, levántate por tus hijitos, levántate por ti, levántate por ese sueño y ese llamado que Dios tiene para ti. Eh, Amalek se levanta en contra de los que están haciendo lo correcto. Yo sé que tú tienes tus planes, tus sueños, tus propósitos y Amalek se quiere interferir. Amalek es el que sale al encuentro a ese pueblo y le impide que avance. Pero Dios está contigo y Él es el que te ayuda a salir adelante. Primera de Samuel 15:3 dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres. Dice orden de exterminar a Amalek. Esto está en Primera de Samuel 15:3 y si Dios ya nos dio la orden de exterminar a ese espíritu o a esos demonios de Amalek, el Señor te va a dar la fuerza porque el Señor es el que te está enviando. Él cuando te llama, Él te capacita.
Él te entrega las armas, Él te entrega las herramientas. Amalek es un espíritu que viene para tratar de pisotear el plan y el diseño de Dios en el liderazgo, en la familia. Es un espíritu de odio, de resentimiento que se levanta en contra de los propósitos de Dios. Es un ataque sorpresivo, es un ataque inesperado, es un ataque de traición, siempre por la retaguardia, nunca de frente. Y pues bueno, finalmente el Señor nos ha dicho cómo defendernos de Amalek y está en el 19:9, donde dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, en esa guerra que tú tienes, que no sé cuál es, pero que el Señor sí sabe cuál es, levanta tu mano. Yo le voy a contar 3 testimonios. Esta guerra espiritual de hoy de pronto fue un poco diferente, es un poco diferente a las demás, pero vuelvo y les reitero lo que les he dicho video tras video. La guerra espiritual no siempre consiste en pararme y gritar fuera y fuera y fuera y volver a la casa y quedarme quieto. Esta es una guerra espiritual muy diferente porque aquí la estrategia que usó Moisés, aquí no fueron, Moisés no usó armas, dice que Moisés tomó su vara y subió a la cumbre y que con ellos subieron Moisés perdón, Aarón y Hur, y que cuando Moisés estaba cansado le colocaron una piedra y que Aarón le tomaba la mano de un lado y le tomaba y Aarón y Hur ambos tomaban sus manos de cada lado y que le levantaban las manos. Yo les voy a contar 3 testimonios rápidamente en este curso, en esta guerra espiritual. En la vida, y se lo refería yo a mi esposo el día domingo, yo tengo 3 testimonios de manos levantadas, las cuales se me levantaron guerras, se me levantó una Amalek. La primera guerra que yo tuve fue cuando yo me quedé sola con mis hijos. Mi niño tenía 3 meses y mi hija tenía 6 añitos y me quedé sola con ellos dos. No tenía una persona que me ayudara. El padre de mis hijos los abandonó. Yo estaba recién operada, me hicieron cesárea. No tenía trabajo, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía amigas, no tenía a quién recurrir. Y lo único que yo hice fue salir al patio de mi casa y levantar mis manos. Levanté mis manos hacia el cielo y le dije, Señor, dependo de ti, no tengo a nadie en este mundo sino a ti. Mis 2 hijos y yo te tenemos a ti, pero con las manos así como se las levantaron a Aarón y a Hur, bien arriba. Eso fue un 28 de enero. Por el día 30, perdón, ese fue un 28. Por el día 30 había que pagar arrendo, servicios, leche, pañales, comida, colegio de la niña. Y ese mismo 28, cuando yo salí al patio de mi casa, que yo le digo yo digo entre mí que es la cumbre a la que yo salí, y miré el cielo y levanté las manos hacia el cielo, yo hice esa oración y me entregué al Señor y con lágrimas en mis ojos le dije, Señor, hoy estoy con esta guerra, me he quedado sola con mis hijos, pero yo sé que tú te vas a hacer cargo de mí y de mis hijos, con las manos bien arriba, así como Aarón y Hur se la levantaban a Moisés. Cuando yo entré, me senté en la cama a mirar como al más allá. Tenía que entregar la casa, no tenía absolutamente nada. Cuando yo me senté, recibí una llamada de España donde me dijeron, nos dimos cuenta, una llamada, yo nunca había hablado con esa persona. Me dijeron, nos dimos cuenta que te has acabado de quedar sola. Vamos a seguirte enviando un dinero. Es más, puedes ir ya a reclamarlo si quieres, envíanos tu cédula, tus datos y vamos a empezar a enviarte un dinero mensual para cubrir arrendo, servicios, alimentación y gastos de EPS y recreación para los niños. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, amigo, esa fue mi primera guerra cuando yo me quedé sola, cuando me dejaron sola con 2 niños.
No trabajaba, había pasado un embarazo un poco complicado, no tenía a quién recurrir, pero levanté, aquí fue donde yo conocí esta guerra de éxodo, esta guerra espiritual. Por eso les dije, esto de la guerra espiritual es tan diferente a lo que nos han acostumbrado y nos han enseñado. Y bueno, así fue por un tiempo hasta que yo pude, pues gracias a Dios, recuperarme, y el Señor me proveyó todo para poder montar, colocar una empresa. Y bueno, gracias a Dios el Señor no me dejó morir a mí y a mis hijos. La segunda guerra espiritual que yo apliqué, lo de Moisés, levantar mis manos, fue cuando me detectaron un cáncer en mi matriz, y la doctora me dijo, te salió muy mal el examen, todo arroja que es un cáncer y vamos a hacerte una biopsia para mirar en qué nivel estás. Y en ese tiempo había una vigilia en el estadio y pues yo me fui para esa vigilia. Yo me fui desde las 7 de la noche y no me senté en toda la vigilia hasta las 6 de la mañana con mis manos levantadas hacia el cielo. Y cuando medio me cansaba, me sentaba. Yo hacía lo de Moisés, me sentaba y todo el tiempo fue con mis manos, pero lo más extendidas posibles hacia el cielo. Y yo le decía, Señor, yo hoy vine por mi sanidad de mi matriz. Y la doctora me había dicho que estaba ya, parecía ser que estaba en un nivel 2 y que ya iba a llegar al 3 pues por la condición del examen que me había salido tan mal. Me dijo, ve, yo fui y me hice la biopsia y nos iba a arrojar en qué nivel estaba y qué tratamiento debía empezar. Cuando yo fui y levanté mis manos, salí al otro día a las 6 de la mañana, me fui a descansar. En esa misma semana me fui a reclamar los exámenes de la biopsia y el doctor me dijo, estás completamente sana. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y muchas otras, otra, pero no la voy a contar, que también fue, le pedí algo al Señor y tal cual como se lo pedí en el patio de mi casa a las 7 de la noche, a la semana me lo concedió, que es el hogar que hoy tengo, con mis manos levantadas. Entonces, hoy los invito a que sea cual sea la situación que ustedes tengan, un dictamen, un hijo en las drogas, un hijo en la cárcel, un hijo rebelde, un esposo duro, una esposa dura, problemas en el empleo, no sé cuál situación, hasta contigo mismo, porque a veces hablamos de guerras externas, pero como seres humanos también lidiamos con guerras internas, con opresiones, con falta de carácter, falta de determinación, rechazos, ambivalencias, miedos, inseguridades, sea cual sea la situación que tú estés padeciendo hoy, si necesitas, no sé, una visa, firmar un documento, algo, levanta tus manos como Aarón y Hur. Esa es la guerra espiritual de hoy, que tú levantes tus manos como lo hicieron Moisés, como lo hizo Moisés, y con la ayuda de Aarón y de Hur, sal y busca ese cielo abierto, desde tu balcón, desde una montaña. Yo me gané a mi hija, sí, yo me fui desde una montaña y esa es otra guerra espiritual. Cuando mi hijita quiso entrar en la adolescencia y sabemos que los adolescentes se ponen un poco rebeldes, un poco difíciles, yo me fui para una montaña y yo levanté mis manos y yo peleé a mi hija. Hoy en día mi hija es una conocedora, amadora, apasionada del Señor. Se casó con un salmista adorador, tiene un hogar hermoso. Yo me fui a una montaña y con mis manos extendidas hacia el cielo peleé por mi hija. Las mejores batallas las tienes tú por ganar. Esa situación que tú estás viviendo hoy, que estás padeciendo hoy, el Señor te está diciendo: es lo que yo necesito para reflejar mi gloria, para mostrar mi gloria. Necesito que subas a la cumbre, necesito que uses la vara, necesito que extiendas el poder de las manos levantadas. Y podríamos sacar otro tema. Y de hecho hay una alabanza que dice: con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti, con tus manos levantadas en tu balcón, en una montaña, en donde tú tengas un campo abierto, donde puedas mirar al cielo. Levanta tus manos y entrega esa situación. Órale al Señor de todo tu corazón. La mano levantada tipifican: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti. La mano levantada tipifican: Señor, no es en mis fuerzas,
No estoy, porque cuando tú tienes las manos arriba no puedes hacer nada terrenalmente. Con las manos arriba es cuando los niños extienden sus manos hacia el papá y a la mamá para que los levante, y eso somos usted y yo. Esta guerra espiritual se las quería compartir hoy, la de Éxodo 17, 8, guerra con Amalek. Y Amalek, ese espíritu que quiere venir a traer rebeldía, a traer opresión, a traer miseria, a traer ruina, a traer cantidad de situaciones, tú lo vences subiendo a la cumbre y yendo a oración con tus manos levantadas. Y ese espíritu te va a dejar y va a huir de tu casa, Padre. Te alabo, te adoro, te bendigo por esta palabra tan hermosa, Señor, que nos va a hacer ganar en contra de ese espíritu de Amalek. Padre, hoy con nuestras manos levantadas, como lo hizo Moisés también, de pronto cansadas, envíanos a ese Aarón, a ese Ur. Señor, sabemos que tú eres esa piedra, Señor, Rey de Reyes, que nos sostiene nuestras manos. Yo te pido que tú hoy levante las manos de los que han estado cansados, las manos de los que de los que no han podido ver nada, las manos de los que están cansados de trabajar, de luchar, de batallar, de luchar con sus hijos, con sus familias, y no han visto nada, con situaciones de dictámenes médicos, con economía. Yo te pido que tú envíes a ese Aarón y a ese Ur, Padre de la Gloria, para que esta persona pueda levantar sus manos hacia el cielo, saber que esas manos, Señor, dependemos de ti, que de ti viene la provisión, que de ti viene la ayuda, que de ti vienen las armas para ganar, que de ti viene la estrategia, que de ti viene la provisión, que de ti viene la sanidad, que de ti viene la salvación, que de ti viene la respuesta que tanto estamos esperando, que de ti viene la liberación, que de ti viene la libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo pido que a todos los que levantan sus manos, como esos Moisés, seas tú abriendo las ventanas de los cielos, Señor, escuchando sus oraciones, su clamor, Padre, que tú seas abriendo ese buen tesoro el cielo y derramando, Señor, ese bálsamo, Señor, derramando esa provisión, derramando esa libertad para sus hijos, esa libertad para sus casas, esa libertad para ellos mismos, para sus familias, esa provisión económica que ellos tanto necesitan, esa liberación, y que Amalek pueda ser derrotado a filo de espada, Padre de la Gloria, Rey de Reyes. Tu palabra dice que esto quedaría en memoria en un libro. Y también, Señor, el versículo 15 del versículo del capítulo 17 de Éxodo, en esta guerra contra Amalek, dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. En esta guerra contra Amalek, invocamos a Jehová Nisi. ¿Y saben qué significa Jehová Nisi? El que levanta bandera. Jehová Nisi peleará cuando se levante Amalek. Él es el que levanta bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tú te levantas y Jehová es el que pelea por ti, levanta bandera. Jehová Nisi es el que pelea por nosotros en esta guerra espiritual. Levántate a edificar altar. Levántate a subir a la cumbre. Levántate con Aarón y Amalek huirá de tu vida, de tu casa y de tu familia.